Entre 2009 y 2012, en Nacozari, Sonora, 3 personas fueron sacrificadas en rituales que desafían cualquier explicación humana. Y no fue una secta clandestina, ni un culto masivo. Fue una madre, sus hijos y una devoción torcida hacia la Santa Muerte, que los llevó a cruzar una línea de la que ya no había regreso. Este es el caso de la secta Nacozari. Un ritual después del otro, un pueblo entero en silencio y una promesa de protección que terminó en tragedia. Este episodio de La Voz del Gato Negro es... Quédate hasta el final y averígualo. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani, Maggie y Edna. A las afueras de Nacozari de García, al norte de México, vivía la familia Meraz, un clan roto por la miseria, sostenido a duras penas por perros flacos que hacían de guardias y por la esperanza, esa que se agarra de cualquier cosa, de que algún día la vida dejará de golpear tan duro. En ese paisaje sin brillo, donde los mineros regresaban cada tarde con la ropa gris de polvo metálico y los niños jugaban entre cascajos y fierros oxidados, Silva Meraz Moreno caminaba como una sombra que arrastraba cansancio, terquedad y una fe torcida que no dejaba de crecerle en las manos. Tenía 41 años en el 2009, 5 hijos, un concubino veracruzano al que todos llamaban el Chilindrino, un padre de casi 80 años que la obedecía en todo, y un altar improvisado que comenzaría a tragarse todo lo que quedaba de esa familia. El origen de aquel altar, como casi todo en la pobreza extrema, no vino de una tienda ni de una compra planeada. Según el comandante de la policía municipal, se cree que Silvia había robado la imagen de la Santa Muerte de una capillita a la orilla de la carretera. Una pequeña construcción levantada en memoria de algún accidentado. Silvia, resuelta, cargó la imagen entre el monte, la metió en una bolsa de plástico y se la llevó. La colocó en su casa, rodeada de veladoras amarillas y cajas viejas que hacían de mesa. Ahí empezaron los rezos, las conversaciones a solas y las confesiones susurradas en la madrugada. Y también, según ella, las respuestas. Silvia aseguraba que la Santa Muerte le hablaba, que le prometía protección, dinero y salud. Además, llegó a aseverar que le mostraba dónde había billetes escondidos, casas por asaltar, oportunidades para dejar de ser invisible en un pueblo donde todos conocían su estilo de vida. Y cuando la promesa tardó más de lo que su paciencia podía soportar, tuvo una idea reveladora y escalofriante. Decidió
que había un precio que pagar para ganarse la voluntad de la Santa Muerte. A cambio de favores, se debía hacer una ofrenda, como una especie de moneda espiritual, líquido vital de humanos, se dijo. No era la primera vez que una familia mexicana se resquebrajaba tratando de encontrar una salida de la pobreza. Pero en Nacosari, nadie imaginó que ese altar, alimentado por la necesidad, el aislamiento y una mujer que ya había dejado de diferenciar entre devoción y fanatismo, se convertiría en el centro de un sistema matriarcal donde la pobreza, la ignorancia y el miedo eran herramientas letales. Silvia no dirigía a su familia, más bien los controlaba. Su concubino obedecía. Sus hijas temblaban ante sus órdenes y sus hijos repetían sus creencias. Por otro lado, su padre cavaba donde ella señalaba y su casa se transformó en un espacio donde lo imposible empezó a tomar forma, sin levantar sospecha alguna. El pueblo los conocía, siempre entre cantinas y reciclaje. Los hombres reciclaban aluminio, cartón, fierro viejo o cualquier otra cosa que les sirviera para vender luego. Las mujeres, por su parte, según rumores del pueblo, recibían hombres en la casa por dinero. Pero nadie imaginó lo que ocurría puertas adentro. Entre rezos, velas consumidas y un cuarto oscuro que parecía observarlo todo desde la pared. Ese altar, que comenzó siendo una tabla humilde con una Santa Muerte robada, terminó convertido en el centro de gravedad de esa familia entera. Y fue allí, en ese altar, donde llegó la primera ofrenda humana. Su nombre era Clotilde Romero Pacheco, una mujer de 55 años de edad. Era de complexión pequeña, delgada, una mujer trabajadora, conocida por vender paletas de hielo empujando un carrito bajo el sol implacable de Sonora. Clotilde era amiga de Silvia, o por lo menos eso creía ella. Habían bebido juntas y se conocían desde hace tiempo. Para una mujer pobre y sola, la amistad suele ser tan valiosa como el pan de cada día. De este modo, la noche del 6 de diciembre de 2009, Silvia la invitó a su casa y Clotilde entró sin saber que sería la primera víctima de un ritual que terminaría con su vida. Según la reconstrucción oficial, Silvia le dijo que recogiera un billete de 20 pesos del suelo, el equivalente a $1. Esto se trataba de una trampa sutil y bastante macabra, porque cuando Clotilde se inclinó, confiada, Silvia levantó una de estas y le dio 3 golpes directos y fuertes en el cuello. Así, el cuerpo cayó. Después vino el segundo acto, la ofrenda. Silvia apuñaló el abdomen de su amiga y recogió el líquido hemático en recipientes improvisados para luego derramarlo sobre el altar.
murmuró oraciones, también encendió velas y durante los siguientes meses esperó señales. Lo que quedaba del cuerpo de Clotilde fue llevado por Ciprino, el padre octogenario de Silvia, a una colina cercana, donde cavó la fosa con manos torpes y viejas, mientras la hija de Silvia ayudaba a enterrar a la mujer decapitada. En total silencio, la familia entera participó y aunque todos vieron, nadie habló. Mientras todo sucedía, en el pueblo los vecinos buscaron a Clotilde por unos días, pero pronto dejaron de hacerlo. Muchos dijeron que se había escapado con otro hombre. Su esposo, viejo, cansado y derrotado, siguió caminando con una bolsa al hombro, recogiendo latas sin saber que su mujer yacía bajo tierra a pocos kilómetros, ofrendada a la Santa Muerte. Por su parte, el líquido hemático de Clotilde se secó en el altar y la promesa de prosperidad se cree que nunca llegó, ya que el dinero seguía siendo insuficiente en la casa de los Meraz. Pero eso no le hizo cambiar de parecer. Según Silvia, la Santa Muerte habló de nuevo. Se necesita más líquido vital, pero esta vez debe ser de un pequeño, ya que Silvia creía que a la Santa Muerte no le gustó el de un adulto. Y así, la familia Meraz dio el siguiente paso en su descenso. Un niño de 10 años y de su propia familia. El segundo sacrificio comenzó a gestarse, como empiezan las tragedias más silenciosas, con una orden dicha en voz baja y con una mirada que no dejaba opiniones, con un hazlo de una vez. Silvia cada vez tomaba más dominio, era mucho más exigente. Ella estaba ansiosa porque su altar exigía líquido hemático de un ser inocente. Y según ella, solo así, la Santa Muerte liberaría a la familia de la miseria que los ahogaba desde siempre. Fue entonces cuando apuntó hacia el niño más cercano, accesible y vulnerable, Martín Ríos Chaparro, de 10 años, a quien conocían como el pequeño Tete. Tete no era un desconocido, ni un niño perdido en el monte, ni una víctima escogida al azar. Era hijo del concubino de Silvia, hijo del veracruzano, al que todos llamaban el Chilindrino. Un niño que solía correr por la casa, reírse con sus primos y sentarse en las piernas de quien él creía su familia. La orden fue simple: tráelo. Y Ramón Omar, el hijo mayor de Silvia, obedeció. Era el 23 de julio de 2010, cuando Tete se acercó sin miedo y sin imaginar lo que le iba a pasar. El pequeño Tete se dejó guiar hacia las afueras de la casa, hacia un pequeño campamento improvisado entre cobijas viejas, perros flacos y un altar hecho con la misma precariedad que su infancia. La escena que reconstruyó después la fiscalía es una de esas que cuesta aceptar como real. El niño sentado en una silla rota,
rodeado de adultos que lo observaban en silencio. Una botella de alcohol que pasaba de mano en mano. También estaba allí una joven de 13 años, Yajaira, la hija menor de Silvia, esperando la señal de su madre. Le dieron el alcohol a Tete, como quien intenta dormir a un animal. Bebió, tosió y trató de sonreír. Luego bebió más y más, hasta que su cuerpo pequeño no pudo soportarlo. Cayó de lado, casi inconsciente y respirando entrecortado. Fue entonces cuando Silvia le habló a su hija menor y le dio la orden: hazlo. Yajaira levantó el objeto punzante y le propinó 30 cortes. Después, el ritual pedía más. Aún con todo eso, el niño seguía respirando y fue entonces que lo degollaron. El líquido hemático corrió por el piso de tierra y fue recogido en botellas viejas y frascos viejos. Se esparció alrededor del altar, donde la Santa Muerte, colgada de un madero, parecía observar el acto. Después, como si descartar un cuerpo fuera parte de una rutina aprendida y normalizada, cargaron al niño y lo llevaron a un río casi seco. Lo dejaron allí para que la naturaleza hiciera el resto. Cuando meses después las autoridades rastrearon sus huesos, la corriente del agua ya había arrastrado su cabeza a otro sitio y ésta nunca apareció. En el pueblo, la desaparición de Tete no provocó la alarma que debía. Su madre dijo que quizás se había ido a pedir limosna a otro municipio. Otros afirmaron que lo habían visto cerca de la frontera con Arizona. La policía, por su parte, creyó la versión sin profundizar y dieron carpetazo. Nadie imaginó que el niño había sido sacrificado por su propia familia. Pasaron 2 años en los que la familia Meraz siguió viviendo al borde del hambre, en una casa sin luz, sin agua y sin señales de que la Santa Muerte hubiera cumplido alguna de sus promesas. Pero el fanatismo no opera con lógica, opera con necesidad. Y la necesidad se transforma en obediencia y la obediencia en horror. En marzo de 2012 desapareció otro niño. Esta vez se trataba de Jesús Octavio Martínez Llanes, también de 10 años, nieto de Silvia, hijo de uno de sus hijos, el veracruzano, el chilindrino, el concubino de Silvia. Fue quien lo llevó esa tarde hacia las torres, un paisaje polvoriento, donde se levantaban estructuras de metal gigante, conductoras de electricidad, que se erigían irónicamente en un barrio donde la luz nunca llegaba. Entre casuchas de lámina y cartón yacía un colchón mugroso tirado en el suelo, donde todo estaba listo. La familia Meraz llevó a cabo la misma estrategia, con la misma botella y el mismo ritual. Octavio intentó
Intentó mantenerse despierto, pero el alcohol le fue apagando la resistencia. Cayó sobre el colchón semicerrando los ojos, con una respiración lenta y desigual. Silvia dio la orden y el veracruzano asestó los machetes. El líquido rojo salió tibio, espeso y silencioso. Lo rociaron en el altar, pidiendo salud, dinero, protección. Pero ninguna de estas peticiones se materializó. Enterraron el cuerpecito del pequeño a un costado de la casa y lo cubrieron con tierra. Después echaron cemento para que el olor no delatara el secreto. Los niños de la familia salían a jugar, pisando la tumba del pequeño sin saberlo. Fue ese entierro improvisado el que cambiaría el rumbo de la historia. Martín, el herrero que vivía con Georgina, una de las hijas de Silvia, comenzó a atar hilos. Este había visto a los niños desaparecer. También había observado los cuadros de la Santa Muerte en la casa de su concubina. Y también otras cosas que no quiso creer en ese momento. Se trataba de demasiada información para él. Una noche, viendo un documental en Discovery Channel sobre sacrificios humanos, sintió un frío rectarle por la espalda. El patrón era el mismo. Los niños desaparecían. Había pobreza, fanatismo y aislamiento. Ese presentimiento lo llevó a hablar con alguien. Lo suficiente para que la policía comenzara a investigar. Cuando los agentes llegaron a Milpas Justiniano y a Las Torres, la familia Meraz se quebró en cuestión de horas. Cayó el silencio y luego las contradicciones. Más tarde, los señalamientos. Y por último, salió a flote la verdad. Una verdad que se empujaba sola. Los sacrificios eran reales. Habían sido 3 y la líder era Silvia Meraz Moreno, la matriarca de la familia. Primero los llevaron a la colina, donde estaba Clotilde. Luego al monte, donde hallaron los huesos de Tete. Y finalmente a la casa, donde Octavio estaba enterrado bajo el suelo de la recámara. La policía encontró manchas de sangre en un radio de 30 metros alrededor del altar. Silvia confesó y dijo lo que nadie esperaba escuchar. Nos pusimos todos de acuerdo. En marzo de 2012, 8 miembros de la familia Meraz fueron detenidos. Silvia Meraz Moreno fue condenada a 180 años de prisión. Los demás recibieron condenas no menores a los 60 años. Y Yajaira, la joven de 13 años, fue enviada al Instituto de Medidas para Menores. Las autoridades aseguraron que era un caso sin precedente en la historia de Sonora. Como es de esperarse, las detenciones sacudieron al pueblo. Hubo marchas con velas, maestros tranquilizando a estudiantes, asustados por rumores de una mujer de negro, vecinos rezando, otros llorando y otros negando que algo así pudiera haber ocurrido en un pueblo tan pequeño, tan tranquilo y normal. Lo que sí es cierto, estimada gatería, es que la fe puede ser luz, pero cuando cae en manos equivocadas,
cuando se mezcla con ignorancia, miedo y poder, puede convertirse en un arma que corta más que cualquier hacha. Silvia Meraz creyó escuchar a la Santa Muerte, pero lo único que escuchaba era su propia voz, hambrienta de control, de dinero, envuelta en delirios y alimentada por la desesperación. Si esta historia te estremeció, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te impactó más. Dale me gusta para que más personas descubran este caso estremecedor. Y suscríbete, porque aquí seguimos contando historias que pocos se atreven a mirar de frente. Nos vemos en el próximo episodio.